Nunca serás mexicana. Siempre serás gringa. Te guste o no. Te duela o no. Deja de decir que eres americana porque no lo eres. Siempre serás una latina. Eso no cambiará nunca. And we gotta prove to the Mexicans how Mexican we are, and we gotta prove to the Americans how American we are. Es un poco extraño describirles lo que siento al leer este tipo de comentarios. Hola amiguitos, yo soy Holly y el día de hoy vamos a estar hablando de la pregunta más sencilla para algunos y la más difícil para otros. La pregunta es, ¿de dónde eres? Los que tienen una respuesta sencilla a esta pregunta estarán pensando en este momento, ¿y eso qué? Pero los que nunca saben qué responder están pensando, tú sí me entiendes. De hecho, hace un tiempo hice un reel tocando el tema, pero siento que no logré comunicar todo lo que quería. Cuando nos preguntan a mi esposo y a mí de dónde somos, siempre me espero a que él conteste primero. A él le queda clarísimo que es de México, de la Ciudad de México específicamente. Ahí nació y ahí nacieron y crecieron sus padres también. Incluso sus abuelos son de México, aunque algunos de diferentes ciudades, pero no hay una duda acerca de su origen ni de su nacionalidad. Al decir, soy de la Ciudad de México, está dando una respuesta clara, contundente y acertada. De hecho, he llegado a sentir cierto celo o recelo, o no sé exactamente qué palabra usar, pero me pongo a pensar y digo, qué padre poder saber exactamente de dónde eres y poder decirlo con orgullo y en pocas palabras, sin sentir que estás dejando afuera alguna parte importante de tu identidad. Y es que justo la pregunta ¿de dónde eres? Hace alusión a nuestra identidad cultural, a nuestra historia, a nuestras experiencias e incluso a nuestra ascendencia. Lo primerito que hago cuando me preguntan de dónde soy es pausar tantito y ponerme a pensar. A ver, ¿qué es lo que esta persona realmente está queriendo saber? ¿Dónde nací? ¿Dónde vivo ahora? ¿Dónde pasé la mayor cantidad de años en mi vida? ¿Dónde pasé los años más formativos de mi infancia, quizá? ¿Dónde me siento en casa? ¿O será que quieres saber por qué hablo inglés? ¿O por qué hablo español? ¿Quieren saber la historia o la trayectoria de mi vida? No lo creo. Pero ¿qué puedo contestar que resuma todo sin dejar nada clave afuera? ¿Qué puedo responder que no los deje con más preguntas aún? ¿Cómo explico todo sin alargarme o aburrirlos? Quiero respetar el tiempo de la persona que está preguntando, pero es difícil resumirlo sin confundirlos un poquito, o mucho. A medida que la sociedad se vuelve más móvil y más global, muchos de nosotros no permanecemos en un solo lugar por mucho tiempo. Nos desplazamos por todo nuestro país o alrededor del mundo, ya sea por oportunidades laborales o necesidades familiares. En mi caso, mis papás nos llevaron a mí y a mis 4 hermanos a vivir a México porque mi papá estaba trabajando en la traducción del Nuevo Testamento al náhuatl de Cuautla, Morelos, y posteriormente al náhuatl de la Sierra de Songolica, Veracruz, un dialecto suficientemente distinto que requería una nueva traducción. Mi papá también dio clases por un tiempo en la Universidad de las Américas, o UDLA, en Puebla. Sin aburrirlos, les cuento un resumen de los lugares en los que viví durante mis primeros 18 años de vida. Nací en Charlotte, North Carolina, porque mis abuelos maternos se encontraban ahí, y mis padres fueron a verlos porque mi abuelo estaba en condición grave. Estuve ahí solo 3 meses. De ahí fuimos a San Juan del Río, Veracruz, también conocido como Rafael Delgado, donde pasé los primeros años de mi vida. Tuve al menos 2, si no es que 3 cumpleaños ahí. No recuerdo esta etapa, aunque años después le dibujé a mi mamá un plano de la distribución de la casa, el cual no estaba tan desacertado. Me siento orgullosa de ese dato. De ahí nos mudamos a Tucson, Arizona, o bueno, Catalina para ser más específicos. Yo tenía 3 años y aquí es donde tengo mis primeros recuerdos de la infancia. Estuve en preschool, aprendí a leer, mis padres construyeron una casa y esta casa es el único lugar al que regresaríamos en un futuro. Cuando tenía 5 años, mi familia se mudó a la ciudad de Puebla, México, y esto lo recuerdo perfectamente. Aquí me pusieron en una escuela bilingüe, entré a pre-kinder, aunque ya debía estar en kinder, y en ese primer año aprendí español. Nos quedamos en Puebla por 4 años y cursé de pre-kinder hasta segundo de primaria. Cuando tenía 9, nos mudamos de regreso a Tucson. Me salté tercero de primaria y cursé cuarto y quinto. Fue lindo vivir cerca de mis amigas de la infancia y reconectar con ellas. Cuando tenía 11, nos mudamos a Orizaba, Veracruz. Me tocó ir a sexto de primaria y a primero de secundaria. La verdad sí fue sorprendente darme cuenta de la fluidez que perdí en el español durante los 2 años que estuve fuera de México, pero me puse al corriente bastante rápido y en un par de meses ya estaba a la par de mis compañeras. Me tocó ser la niña nueva durante 4 años consecutivos porque nos mudamos de regreso a Tucson cuando tenía 13 años, donde entré a 8º grado y después pasé a high school para 9º y 10º.
Fue increíble empezar 10º grado sin tener que presentarme con todos y teniendo ya un buen grupo de amigos. Cuando tenía 16 años nos mudamos a Oaxaca, donde cursé 2º de prepa u 11º grado. Y por último, cuando tenía 17 nos mudamos de nuevo a Orizaba, Veracruz, donde hice mi último año de prepa. Ya casi termino. De ahí me mudé a Columbia, South Carolina. Hice mi primer año de universidad, donde fue gran parte de mi familia. Y a los 19 años me mudé a Los Ángeles, California, para terminar la universidad. Y me terminé quedando ahí por 11 años. Hasta el momento, nunca he vivido en otro lado por más tiempo, aunque Houston está a punto de rebasar a Los Ángeles y no sé si me encanta la idea. Quizá hayas estado pensando que he estado aquí en mi estudio todo este tiempo, pero ¿qué tal si te digo que en realidad estoy aquí? ¿O aquí? O aquí. ¿O aquí? O aquí. Con Surfshark nadie sabe dónde estoy realmente. ¿Sabes por qué? Porque nadie tiene por qué saberlo. En términos técnicos, Surfshark encripta tus datos y oculta tu dirección IP. De esa manera, cualquiera que intente espiar tus actividades solo verá códigos incomprensibles en lugar de datos reales. Esto mantiene tu actividad en línea y tu información confidencial, segura y privada, incluso cuando utilizas redes Wi-Fi públicas. ¿Sabías que cuando compras en línea, dependiendo de tu ubicación, te pueden ofrecer diferentes precios? He ahorrado cientos de dólares en hoteles y boletos de avión solo cambiando mi ubicación en Surfshark. Está muy loco. Intenta entrar a booking.com, checa los precios y luego cambia tu ubicación con Surfshark. Te vas a quedar en shock al ver cómo te ofrecen diferentes precios de hotel dependiendo del servidor al que te conectes. En resumen, Surfshark es tu mejor opción para navegar con seguridad, mantener privados tus datos, ahorrar dinero, acceder al contenido que te gusta y básicamente aprovechar al máximo tu experiencia en Internet. Lo recomiendo 10 de 10. ¿Y qué creen? Ahorita tienen una oferta navideña y el precio está más bajo que nunca. Visiten surfshark.com/superholly y les van a dar 4 meses adicionales de Surfshark gratis. El enlace, ya saben, va a estar en la descripción de este video para que puedan aprovechar esta increíble oferta. Pero no va a durar mucho, así que córranle. Y ahora sí, de regreso a mi estudio. Como escucharon, en nuestra familia, viajar y mudarse fueron constantes. Y esto ha sido cierto por generaciones. Del lado de mi mamá, de nuevo, voy a intentar resumir todo esto, pero es que es muy interesante, en mi opinión. Sus abuelos y bisabuelos eran de Pennsylvania, Illinois, Noruega y Alemania. Sus papás eran de California y Illinois. Mi mamá nació en Morelia, Michoacán, y creció en Perú, Estados Unidos y Colombia. Todo esto por el trabajo de mi abuelo. Del lado de mi papá, sus abuelos eran de Colorado, Kansas, Missouri y Nebraska. Y de ambos lados, chéquense este dato, se mudaron a Venezuela. Tanto su mamá como su papá nacieron en Venezuela, vivieron años formativos en Venezuela y eventualmente los mandaron a Estados Unidos a estudiar. Mi papá también nació en Venezuela y lo siente muy suyo. Creció entre Venezuela y Estados Unidos. Por generaciones, muy pocos de nuestros ancestros nacían y morían en el mismo lugar. Así que, como se imaginarán, cuando me preguntan, bueno, ¿de dónde son tus papás? Como para intentar esclarecer todo el tema, la situación solo se complica. Un indicador importante de identidad es, ¿cuál fue la cultura de tu hogar? ¿Cómo viviste tu día a día en casa? ¿Qué idioma hablaban? ¿Qué comían? ¿Cómo se entretenían? En mi caso, en mi casa, siempre hablábamos inglés, el primer idioma de nuestros papás, aunque cabe mencionar que mi papá también considera el español como su primer idioma. Tengo lindos recuerdos de mi mamá cantándonos canciones de cuna como Here Comes the Sandman, Skinny Marinka Dinka Dink, Go to sleep, my darling. No era mi plan cantar, pero bueno, aquí estamos. Y a mi papá lo recuerdo leyéndonos todos los libros de Narnia de C.S. Lewis, toda la serie de The Lord of the Rings, Anne of Green Gables y más. En cuanto a la música, no solo eran canciones en inglés, de repente también escuchábamos música en español como Hugo Blanco y música cristiana en español. No teníamos televisión, así que cuando vivíamos en México no teníamos la oportunidad de ser parte de la cultura pop en ese aspecto. Recuerdo escuchar a mis compañeros de la escuela hablando de diferentes programas, caricaturas y demás, y no tener la menor idea de lo que estaban hablando. Cabe mencionar que pasaba lo mismo en Estados Unidos, pero siento que en México a lo mejor esto nos hubiera ayudado a sentirnos un poco más normales, ¿no? A poder platicar con nuestros compañeritos de la escuela. En cuanto a la comida, recuerdo con mucho cariño, sobre todo en Puebla, que mi mamá solía prepararnos
beans on bolillos, que nos encantaba a todos y después me enteré que en realidad se llaman molletes. Pero debo reconocer que mi mamá normalmente nos preparaba recetas familiares estadounidenses. Mashed potatoes and gravy, puré de papa con una salsa espesa a base de carne y harina, tuna fish on rice, arroz con una salsa blanca a base de harina con atún enlatado servido con chícharos o ejotes, rice-a-roni, un arroz frito con pasta quebrada y a veces zanahorias, elotes y otras verduras picadas, fried eggs and grits, huevos fritos y sémola. Busqué grits y lo único que encontré es sémola. Es algo blanco que no tiene mucho sabor, pero si le echas un montón de mantequilla, sal y queso, es delicioso. Recuerdo cuando estábamos viviendo en Orizaba, entonces yo tendría como unos 12 o 13 años, invitamos a la familia de los dueños de la casa que estábamos rentando a nuestro Thanksgiving, que es una celebración muy importante, como ustedes ya saben, aquí en Estados Unidos. Les habíamos preparado pavo, puré de papa, gravy, estofado, ejotes con crema de champiñón, todos nuestros platillos favoritos. O sea, en Thanksgiving nos rifamos y realmente damos lo mejor de nosotros. La culminación de la delicia, en nuestra humilde opinión. ¿Cómo olvidar la cara de la hija? Tenía más o menos mi edad y recuerdo verla como incómoda, viendo la comida en su plato y pensando, ¿qué es esto? Seguramente también le llegaban los aromas y no se le hacía nada conocido ni agradable tampoco. Ahora, también teníamos nuestras versiones de platillos mexicanos, como huevos rancheros, que es de mis desayunos favoritos y es un hit en nuestra familia. Sopa de tortilla, tostadas, enchiladas, que años después le preparé la receta a mi suegra y me dijo que se llaman entomatadas. Aunque nosotros les poníamos aceitunas negras, que creo que no va en la receta original. Mexicanos, díganme por favor si es válido ponerle aceitunas negras a las enchiladas. Incluso mi papá nos llegó a preparar arepas venezolanas con quesito. Deliciosas. Pero creo que puedo decir que la cultura de nuestro hogar era más estadounidense que de otros lados. De hecho, cuando intento hablar acerca de cosas del hogar en español, batallo un poquito, porque en esos contextos siempre hablábamos inglés, hablando de todo lo que son los utensilios de cocina, todo lo que puedes encontrar en una recámara. ¿Cuándo iba a tener la oportunidad de hablar de esas cosas en español? Pues ahora con mi esposo. Y siento que sigo aprendiendo y sigo batallando. Otro indicador importante de nuestra identidad es ¿dónde estabas durante tus años formativos? Para mí, Puebla ocupa un espacio enorme porque es donde estuve en pre-kinder, kinder, primero y segundo de primaria. Es donde aprendí español, el nombre de los planetas, las tablas de multiplicar, cómo conjugar verbos y mil cosas más. Pero claramente ese primer año fue de adaptación, de pasar poco a poco de ser una niña desorientada que no entendía nada, a comprender lo que pasaba a mi alrededor y empezar a llevarme con los demás niños. Me quedaba clarísimo que yo era una extranjera al principio. Me costó mucho trabajo aprender español y adaptarme a la forma de ver la vida de las personas a mi alrededor. Pero ya para mi último año me sentía como una mexicana más. ¿Podré decir que soy de Puebla? Pero cuarto y quinto de primaria también fueron años importantísimos. Fue la primera vez que llegué a una casa que ya conocía, con la que había soñado, a la que ya podía llamar home. Ya había vivido ahí, lo sentía familiar y ya sabía qué esperar. Había muchos más bichos de los que recordaba, estábamos bien lejos de la ciudad, los niños en el autobús eran medio mala onda, pero no tardé mucho para sentirme completamente cómoda y en casa. Estando allá, nadie me preguntaba de dónde era. ¿Será que puedo decir que soy de Arizona? El iceberg de identidad. Todos nosotros tenemos ciertas características que no podemos ocultar, que pueden revelar o insinuar algo acerca de nuestra identidad. Pero hay mucho más debajo de la superficie que no se puede percibir a simple vista. Es como un iceberg y me encanta esta imagen. Arriba del agua, en la parte que es fácil de percibir para cualquier persona, tenemos cosas relacionadas con nuestra apariencia, color de piel, ojos, género, edad quizá. Aquí también iría nuestra forma de hablar, que incluye el idioma y el acento regional. Otros factores como nacionalidad, cultura, etnicidad, ya están parcialmente sumergidos porque tendrías que tomarte más tiempo para conocer a la persona para saberlas. Más abajo aún, encontramos cosas como valores, personalidad, ascendencia, experiencias, educación, talentos, habilidades, perspectivas, etc. Y creo que queda claro que las características que están abajo del agua, digamos, que no son tan obvias o tan fáciles de percibir a simple vista,
son las que realmente definen quiénes somos como personas, más allá de cómo nos vemos, cómo nos escuchan o cómo podemos ser percibidos. Entonces, queramos o no, la gente nos empieza a evaluar desde el momento en el que nos conoce. Al inicio, es obvio que se van a basar en lo que ven y lo que escuchan. Si yo digo que soy de China, voy a tener que explicar muchas cosas y difícilmente me creerán. Pero una persona con rasgos asiáticos diciendo que es estadounidense no sería para nada sorprendente. O al menos no debería de serlo, porque Estados Unidos es un melting pot, un lugar donde se fusionan muchas culturas y esa mezcla es precisamente el fundamento de la nuestra. De hecho, todos los países en el continente americano tenemos una fusión muy interesante de etnicidades y culturas, que a su vez se transforman en una cultura nueva. Y esa es parte de la belleza de nuestras culturas, o al menos así lo veo yo. Para algunas personas, sus características visibles llevan a la gente a asumir que ya conocen su identidad y empiezan a formar una historia errónea en su mente. Encontré esta historia de una chica de ascendencia china que creció en Australia y se me hizo muy interesante. Les voy a traducir esta parte. Dice, una y otra vez, algunos de nosotros recibimos la pregunta, ¿de dónde eres? Puede que nos disguste o puede que no. Es cuestión de perspectiva, o más bien de cómo nos sentimos en ese preciso momento. Lo más probable es que si somos migrantes, refugiados, expatriados o formamos parte de una comunidad cultural minoritaria, piensa en un asiático australiano en Australia o un asiático americano en Estados Unidos, es mucho más probable que escuchemos la pregunta. Lo mismo ocurre si estamos en un lugar donde nuestro color de piel, acento o estilo de cabello sobresale del resto. Es una pregunta que me han hecho toda mi vida como china nacida en Australia y que ha vivido en diferentes países como Australia, Singapur y Malasia. A veces me molesta, a veces me divierte. No importa cuán educada sea la conversación. Cuando nos preguntan ¿de dónde eres?, suele surgir un sentimiento de identidad equivocada, de sentirte como el otro en el sentido de nosotros y ellos. Puede que hayamos pasado mucho tiempo o la mayor parte de nuestra vida en un lugar determinado, pero ante esa pregunta nos sentimos forasteros, que no somos lo suficientemente locales y que no pertenecemos ahí. Tal vez los demás nos miren muy diferentes a ellos, preguntándose qué estamos haciendo en este territorio, por qué tenemos el aspecto que tenemos, actuamos como actuamos o hablamos como hablamos. Hace muchos años estaba trabajando con una mujer que cuando nos conocimos me preguntó, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres realmente? ¿Qué nacionalidad eres? ¿Dónde creciste? ¿De dónde son tus padres? Preguntó en ese orden. Australia fue lo que le dije cada vez, hasta la última pregunta donde finalmente dije Malasia. Inmediatamente afirmó triunfalmente que yo soy Malasia. A veces, al escuchar esta pregunta, sentimos como si nuestra historia, dónde hemos estado, qué hemos hecho y qué hemos aprendido, se hubiera borrado a los ojos de otra persona. ¿Quién puede juzgar y saber todo sobre nosotros? Ninguno de nosotros le debemos a nadie pertenecer a ningún lugar. Tenemos derecho a ser quienes queremos ser, donde quiera que estemos. Ese último pensamiento me hizo pensar en un comentario que me dejaron recientemente. Es un poco distinto el contexto, pero igual se los voy a leer, ya que es muy interesante. Dice, Super Holly. No tengo nada en contra de tu persona. Me parece que haces algunos videos muy bien, pero negar tu cultura mexicana y tu idioma español, pretendiendo ser americana, esto ya es algo sin sentido y a la vez demuestra que tú tienes una desvalorización de tu cultura nativa latina mexicana. Debes sentir un orgullo muy grande de ser mexicana y decir al mundo entero, soy mexicana de un país grande, libre e independiente en proceso de desarrollo continuo. ¿Dónde está la puntuación en estos enunciados, Joy Bartabón? Dice, deja de decir que eres americana porque no lo eres, aun si hablas el inglés bien. Por esa razón, no eres americana y no lo serás nunca. Siempre serás una latina, eso no cambiará nunca. Es un poco extraño describirles lo que siento al leer este tipo de comentarios, porque no es el único que he recibido de esta índole. Si fuera tan sencilla la respuesta como soy mexicana y punto, créanme que sería la primera en decirlo con todo el orgullo que cabe en mi pecho. Amo México y me ha impactado la vida de una forma indescriptible. Por un lado, me siento orgullosa de que esta persona crea fervientemente que soy mexicana, a tal grado de tacharme de mitómana. Pero bueno, punto y aparte. Claro que sí me siento orgullosa de que mi español sea tan bueno, de que me haya adaptado tanto, de que se sienta y se note que México es parte de mí,
de que México me arropó, me abrazó y me cambió, y yo abracé a México con todas mis fuerzas. Pero también me entristece, porque las personas creen que tienen el derecho de venir a decirme a mí quién soy yo, que su percepción y sus suposiciones están por arriba de mi experiencia, de mis vivencias, de mi realidad, de la realidad. No está padre que te digan que eres una inventada, una mentirosa y una mitómana queriendo llamar la atención cuando solo estás intentando compartir diferentes facetas de tu historia. Por otro lado, también recibo mensajes como este. Nunca serás mexicana. Siempre serás gringa. Te guste o no. Te duela o no. Ahora, afortunadamente en México la gran mayoría de personas me han recibido con los brazos abiertos, con frases como Holly, hermana, ya eres mexicana, y los mexicanos nacemos donde nos da la regalada gana, pero también hay quienes piensan así, y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. No hay un español suficientemente perfecto que pueda hablar, una historia de mi vida en México suficientemente conmovedora que les pueda contar, que los haga cambiar de opinión. Aunque tenga mi pasaporte mexicano, gracias al hecho de que mi mamá nació en México y esté casada con un mexicano, nunca me van a ver como mexicana. Y bueno, está bien, porque su punto de vista no altera la realidad. Pero más allá de eso, decir soy mexicana no abarca toda mi identidad, no es toda la historia. Deja fuera una parte muy importante de quién soy yo. Creo que los hijos o nietos de hispanos que crecieron en el extranjero entienden este sentimiento perfectamente y me atrevería a decir que lo sufren mucho más. Se les exige que dominen el español, aunque sus padres a lo mejor no se lo hayan enseñado del todo. Pero tampoco se sienten al 100% del país donde viven, porque la gente siempre va a notar esos rasgos, ya sea físicos, su forma de hablar, etcétera, que los hacen parecer extranjeros. En la película de Selena, el personaje de Edward James Olmos, el papá de Selena, resume perfectamente lo que se siente ser mexicoamericano o mexicoestadounidense. They want us to play Mexico? Dad, a gig in Monterrey, Mexico, Dad, man. that would be That's big so time, dude. cool. I'm not sure of that right now. Come on, Dad. Hey, Dad, you always said everything's a risk, right? They don't accept us with it. They never have. Hello, we're Mexican. No, we are Mexican American, and they don't like Mexican That's all American. the same, go on, And they can be Assange. mean, and they can tear us apart over there. Oh, it's Selena's right. Spanish is. What about my Spanish? I've been singing in Spanish for 10 years. It's perfect. Singing, yes, but when you speak it a little funny. And down there, you got to speak perfectly, or the press will eat you up and spit you out alive. I've seen them do it. Overreacting as usual. Dad, the music will speak for itself, Dad. Listen, being Mexican-American is tough. Anglos jump all over you if you don't speak English perfectly. Mexicans jump all over you if you don't speak Spanish perfectly. We got to be twice as perfect as anybody else. Why are you laughing? What's so funny? Nothing. I'm serious. I know Our you're family serious, has Dad. been here for centuries, and yet they treat us as if we just swam across the Rio Grande. And we gotta prove to the Mexicans how Mexican we are, and we gotta prove to the Americans how American we are. We gotta be more Mexican than the Mexicans, and more American than the Americans, both at the same time. It's exhausting. Los comentarios en este video están súper interesantes. Vamos a leer algunos. Esta escena es mi favorita. Soy mexicano-americano y mi bisabuelo peleó en la Primera Guerra Mundial. No la 2, la 1. Hemos sido americanos por décadas, desde hace muchísimo tiempo. Y aún así nos tratan como si acabáramos de cruzar la frontera. Y los mexicanos nos tratan a mí y a mi familia como traicioneros. Es agotador. Soy demasiado mexicano para los estadounidenses y demasiado estadounidense para los mexicanos. Triste realidad. No miente. Recuerdo ir a México con mi papá para visitar a su familia por primera vez y él esperaba que yo pudiera hablar un perfecto español con ellos. Nunca me identifiqué con una escena en una película más que con esta. De verdad que es agotador. Soy mitad mexicano, mitad hondureño, así que esto me llegó. Los hispanos me ven y automáticamente asumen que hablo español, lo cual casi no. Y mis compatriotas estadounidenses me dicen que me regrese a mi país, a pesar de que nací aquí. Qué triste ver que aún después de que salió esta película, las cosas no han cambiado. Al ser biculturales, a veces nos toca lo mejor de los dos mundos y a veces lo peor de los dos mundos. Así como podemos gozar de entender chistes y referencias en ambos idiomas, de sentirnos parte de ambas culturas, de experimentar diferentes formas de vivir, de festejar, de amar y de ver la vida, también nos pesa el sentimiento de que, hagamos lo que hagamos, nunca vamos a hacer suficientemente algo para alguien. De alguna manera y para algunas personas, siempre seremos extranjeros en ambos países.
Otra cosa difícil es ver los malentendidos, las burlas y en algunas ocasiones hasta el odio entre dos culturas de las cuales nos sentimos parte. Esto es algo que a mí personalmente me afecta y me duele mucho. Amo México y amo Estados Unidos. Aunque sí hay cosas de Estados Unidos que me chocan, pero bueno, no dejo de amar a mi país tampoco. No quiero que se odien, no quiero que se juzguen, que metan a todos los del otro país en el mismo saco. Una vez estaba leyendo comentarios de odio hacia alguno de los dos países en mi canal de YouTube. Ambos los siento tan míos que de verdad ni me acuerdo si eran hacia México o hacia Estados Unidos. Pero empecé a llorar, amigos. Me entristeció tanto pensar que los casos que más se viralizan son de las personas más extremas, muchas veces extremadamente ignorantes, racistas, egocentristas y demás. Me dio tanta tristeza pensar que la gente se imagina que todos son así, cuando en mi experiencia, tanto en Estados Unidos como en México, he conocido gente hermosa. En ese momento, Ben subió las escaleras, me encontró prácticamente sollozando, llorando descontroladamente y me dice, mi amor, ¿qué pasó? Y yo, es que... Y ahí le traté de explicar más o menos lo que estaba pasando en mi pobre corazón. Dije, es que siento que de ambos lados están mandando balas y de ambos lados me están dando en el corazón y me duelen. Dije, ¿por qué no se pueden llevar? ¿Por qué no se pueden querer? Y Ben sacó su lado poeta en ese momento y me dijo, es que mi amor, Estados Unidos es como la familia de Julieta y México es como la familia de Romeo. Y tú eres el amor que existe entre ellos. Es que literalmente me dan ganas de meter las manos al fuego por ambos países, reconociendo obviamente que ningún país es perfecto y que en todos lados hay personas buenas y malas. Pero esto es algo que pasa cuando tu corazón le pertenece a distintos lugares, a distintos países al mismo tiempo. Creo que muchos de ustedes se identificarán con sus respectivas historias. Yo estoy contando todo esto desde mi perspectiva, obviamente, con los países de México y de Estados Unidos, pero obviamente también le tengo mucho cariño a Venezuela por la historia de mi papá y a Perú por la historia de mi mamá. Y en general no me gusta escuchar que hablen mal de las personas de todo un país. Eso es ignorancia. No puede ser que realmente crean eso. En conclusión, preguntarle a alguien de dónde es un interesante punto de partida si la quieres llegar a conocer. Pero si vas a preguntar, prepárate para escuchar su respuesta, sin prejuicios. Puede que su respuesta sea corta, puede que sea muy larga. Y eso sí, nunca asumas que tú tienes la verdad cuando se trata de su vida. Algunos de nosotros batallamos con nuestra identidad y realmente no sabemos cómo contestar. Quisiéramos resumir para no tardar 20 minutos respondiendo una simple pregunta, pero inevitablemente al resumir hay cosas que vamos a omitir. Y yo sí creo que cada vez va a haber menos gente que puede contestar la pregunta de dónde eres de forma clara y concisa. Todos somos una mezcolanza súper interesante y cada vez estamos mudándonos y viajando más. También creo que si alguien decide compartirte un pedacito de su historia en respuesta a esa pregunta, tómalo como un cumplido. Te está abriendo una pequeña ventana a su corazón. Todos los seres humanos queremos sentirnos aceptados, comprendidos y apreciados tal y como somos, aunque no quepamos en la cajita que tenían lista para nosotros. Todos queremos sentir que pertenecemos. Escribí este tweet en el 2010 que habla un poco de que somos mucho más de lo que el ojo puede percibir y lo siento, pero me nació en inglés, así que se los voy a leer en inglés. Pero por supuesto que pondré la traducción en pantalla. O sea, ¿quién soy? I'm quoting myself. We are a collection of memories and a collision of experiences, a reflection of our upbringing and a product of our decisions. We are so much more than what the world sees. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Me encantaría leer un poco acerca de tu historia y de tu identidad cultural en los comentarios. Gracias por acompañarme. Bye.